bienvenidos un día más a este nuevo episodio en forma de podcast de Ecos de la Historia. Este podcast está ideado y escrito por un servidor, Andreu Alegre Simón, un historiador apasionado y fundador de Historiador en Dinamarca y copenhaguequever.com. Puedes encontrar nuestros dos canales en Instagram para conocer a fondo la historia del país de los vikingos. Hoy tenemos un nuevo capítulo de un podcast realmente especial y que me hace mucha ilusión hacer, porque es un podcast que tratará sobre un pequeño país bastante desconocido, diría yo, por todos nosotros, a pesar de que pertenece a la propia Unión Europea. Un podcast sobre un país con una historia que se puede contar con sangre, con fuego, con destrucción, pero también con mucho comercio. Un enclave deseado históricamente por diferentes actores internacionales, un país dividido en dos desde el año 1974 y el último muro que separa una gran capital europea son algunos de los elementos que componen la realidad de la isla de Chipre. Este podcast estará dividido en dos capítulos. El primero, este que estáis escuchando hoy, que os contaré de manera bastante resumida la historia reciente de la isla, clasificándola por periodos históricos y por la potencia que ocupaba la isla en cada momento. Y para terminar, haré hincapié en la ocupación turca que llega hasta nuestros días. En un segundo episodio, que colgaremos la semana que viene seguramente, viene con una entrevista a un famoso futbolista que actualmente milita en un equipo de la Liga Chipriota. Pero empecemos por una de las cuestiones más importantes de todas. ¿Dónde se ubica la isla? Y pensaréis que a lo mejor este es un tema menor, pero realmente veréis que la ubicación que tiene es una de las grandes cosas que explican la rica historia que tiene este país. Chipre es una isla pequeña. Está ubicada en la parte más oriental del mar Mediterráneo y cuenta con un territorio de poco más de 9.000 kilómetros cuadrados de superficie. Esto, para que os hagáis una idea, es equivalente a lo que sería la Comunidad de Madrid y más pequeño incluso que la Comunidad de Asturias. Pero a pesar de su tamaño, estamos hablando de uno de los territorios con más historia, que más historia alberga de toda Europa. No por nada se sitúa en un punto de confluencia donde algunos de los principales imperios han luchado por tener una supremacía. Chipre tiene una situación geográfica absolutamente privilegiada en muchos aspectos, pero esto también le ha propiciado tener muchos dolores de cabeza. Se considera una isla perteneciente al continente europeo, pero digamos que perfectamente podría pasar por una isla asiática sin ningún tipo de duda. ¿Y por qué digo esto? Fácil. Para que os hagáis un pequeño mapa mental, os diré que se sitúa a tan solo unos 70 kilómetros de las costas de Turquía, a unos 120 kilómetros de las costas de Siria, a 265 de Israel y a 360 de Egipto. Pero ya sabemos que en esto de la concepción de lo que es realmente Europa, dónde empieza, dónde acaba, a veces es bastante confusa. ¿No os habéis preguntado nunca por qué Israel, por ejemplo, participa en Eurovisión? Pero bueno, ahora mismo no entraremos en ese tipo de debates. Tirando ya la vista un poquito hacia atrás, vemos que las primeras señales de que la isla fue habitada datan del año 3000 a.C. Desde entonces ha tenido presencia de potencias como tan importantes como los hititas, los fenicios, los griegos, los persas, egipcios, romanos, árabes, católicos, bizantinos, otomanos, ingleses, madre mía, toda la gente que ha pasado por aquí. Podemos apreciar aquí la absoluta importancia geoestratégica que siempre ha tenido la isla y la increíble historia que posee. Todas estas civilizaciones han dejado su huella en mayor o menor medida y parte de su legado. Pero quizás la que más revista mayor importancia y más ha llegado hasta nuestros días ha sido la civilización griega. Estamos en el año 331 a.C. Un señor bastante importante en la historia, que a lo mejor os suena el nombre como Alejandro Magno, conquistó Chipre, arrebatándosela a los persas y la integró dentro de lo que era la Grecia actual, la Grecia de ese momento. Desde ese año, la isla tiene una vinculación especial con el país heleno, e incluso podemos decir que a día de hoy casi el 70%, un poco más del 70% de la población habla el idioma griego. A la muerte de Alejandro, Chipre quedó bajo el control de los Ptolomeos, que como ya sabemos, Ptolomeo era uno de los generales de Alejandro Magno, que al final se hizo con el reino de Egipto. Seguimos un poquito más tirando los años hacia adelante
y vemos que la isla volvió a ser conquistada por los romanos en el 57 a.C. Era una provincia del imperio bastante pequeña, muy enfocada al comercio, especialmente al comercio marítimo de carácter de cabotaje, dado, ya hemos dicho, de su absoluta privilegiada posición, y además también tenía mucho comercio por la extracción del cobre, que era absolutamente su mayor exportación. Incluso a día de hoy podemos decir que es uno de los sectores económicos más importantes que aún tiene la isla. Se construyeron en época romana muchos santuarios, muchas plazas, muchas edificaciones públicas, y a día de hoy aún quedan vestigios de esta época. Tras la división del Imperio Romano en dos partes, como ya sabéis, ya conocéis, la occidental y la parte más oriental, la isla quedó integrada dentro de la parte oriental, con capital en Constantinopla. Precisamente por esto, la capital de Chipre también pasó a llamarse Constantia, en honor a Constantinopla. Chipre formó parte del Imperio Bizantino hasta el inicio de las Cruzadas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque cabe destacar que bajo el dominio romano, en el año 45 de la era cristiana, de después de Cristo, estuvieron los predicadores San Pablo y San Bernabé. Esto es un hecho bastante remarcable porque en ese momento introdujeron en la isla el cristianismo, que acabaría derivando en que Chipre sería el primer país gobernado por un cristiano. Hacemos otro pequeño salto de tiempo y nos ponemos ahora mismo en la época de las cruzadas, concretamente durante la Tercera Cruzada. En este momento la isla fue conquistada por el rey de Inglaterra, Ricardo lo conoceréis como Ricardo Corazón de León, y fue en ese momento en que se estableció un reino cristiano que pasaría a llamarse Reino de Chipre, y la Iglesia Católica reemplazó a la Iglesia Ortodoxa. Posteriormente, la isla pasaría a control veneciano. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte, simplemente deciros que en próximas fechas colgaremos otro podcast dedicado a esta ciudad-estado, que ya veréis que tiene más de empresa internacional que de ciudad-estado propiamente dicha. Después de este control veneciano, nos encontramos en el año 1453, y este año es también especialmente relevante para la historia de la isla, ya que fue en este momento en que los otomanos se hicieron con la isla a través del oficio de las armas. Aunque hay que decir que esta conquista en concreto fue extremadamente difícil y de una dureza nunca antes vista, ya que la resistencia de los defensores venecianos fue, para que lo entendáis, numantina, especialmente en la ciudad de Famagusta. Y quedaros con este nombre, Famagusta, también conocida hoy en día como Varosha. Es especialmente importante esta ciudad, tanto para la isla como para nuestra segunda parte del podcast. La conquista otomana trajo dos cambios absolutamente sustanciales. El primero de ellos es que introdujo un nuevo grupo étnico en la isla, ya que los turcos tuvieron la pretensión desde el primer momento de colonizarla y hacerlo con una población propia, es decir, trayendo a muchísima población del territorio de Turquía a la isla. El segundo de ellos fue el cambio de religión imperante en la isla. En ese momento, el catolicismo dejó de estar permitido y se consolidó otra vez la Iglesia Ortodoxa, y además se favoreció fuertemente la implantación y la conversión al Islam. Entre otras cosas, lo que hacían es que la gente tenía libertad de culto hasta un cierto punto, podía ser ortodoxo, podía ser perteneciente al Islam, pero si eras perteneciente al Islam estabas exentos de pagar muchos tributos, de hacer muchos trabajos forzados, lo que hacía que la gente, por convicción o por realmente porque les venía bastante mejor, al final se acabaran convirtiendo. Pero esto no era exclusivo de la isla, sino que fue algo que solían hacer bastante en los territorios conquistados, el Imperio Otomano. Y nos encontramos hasta el siglo XIX con que el Reino Unido empezó a manifestar interés por la isla a raíz de la construcción del Canal de Suez, como ya sabéis, en Egipto. La isla fue cedida al Reino Unido por el Imperio Otomano a cambio de que los británicos apoyaran a los turcos en la guerra ruso-turca de 1878. En esos primeros años, Chipre tuvo el estatus político de protectorado británico, pero vemos que en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, obviamente en este año, la isla pasó a ser una colonia en todos sus sentidos. Este colonialismo británico fue muy mal visto por gran parte de la población de la isla, especialmente por las comunidades griegas, ya que argumentaban estas que después de pasar tantos años bajo el yugo de un imperio,
como lo fue el Imperio Otomano, ya hemos dicho, no tenía sentido acabar bajo el dominio de otro, y abogaban por la reunificación con Grecia. Este fue uno de los primeros momentos en los que las diferencias entre los greco-chipriotas y los turco-chipriotas se acentuaron más, provocando numerosos incidentes y revueltas que en muchos casos tuvieron que ser sofocados incluso por las propias fuerzas militares británicas. Y llegamos ya a 1960, un año de especial importancia, ya que en este momento Turquía, Grecia y Reino Unido firmaron un tratado que le declaraba la independencia de la isla bajo la presidencia del obispo Makarios III. Esta nueva realidad política alimentó las esperanzas de una buena parte de la población de Chipre, que querían una unión con la antigua potencia helénica, es decir, con Grecia. A esta posible unión entre la recién independenciada Chipre y Grecia se le llamó enosis. De especial importancia también en este aspecto fue el apoyo que la Iglesia Ortodoxa dio a la reunificación, aunque finalmente no llegó a concretarse debido a los intereses sobre todo exógenos, es decir, de terceros países. Fue entonces cuando empezaron otra vez episodios de confrontación cada vez más reseñables, cada vez más fuertes, en parte por el control político del país y especialmente fueron violentos a partir de 1963. Esta situación hizo que Turquía amenazara con una intervención militar en la isla para, supuestamente, proteger a la comunidad turcochipriota. Pero vemos cómo la mediación internacional y especialmente Estados Unidos finalmente consiguió que esta intervención no se materializara, al menos en ese año. Viajamos un poquito más hacia adelante y nos trasladamos ahora a 1974. Como hemos visto, en la década de 1960, la violencia entre las dos comunidades fue en aumento constante. Esta llegó hasta el punto de que la ONU decidió enviar un contingente de más de 8.000 cascos azules a la isla el 27 de marzo de 1964 para evitar que se siguieran sucediendo las luchas entre los grecochipriotas y los turcochipriotas. Pero realmente estas tropas internacionales desplegadas en el país no pudieron evitar que la tensión acabara estallando de nuevo en el verano de 1974, en el 20 de julio de 1974. Un golpe de Estado, orquestado desde Atenas, no desde el propio país, sino desde un país tercero, acabó con el gobierno de Chipre, que seguía estando en ese momento presidido por el arzobispo Makarios III. La idea que tenían desde el gobierno militar de Atenas era de poner un gobierno títere que propiciara la enosis, es decir, la unificación con el país heleno. Aquí, cabe recordar también que Makarios III había sido el presidente legítimo de Chipre desde 1959, momento en que la isla dejó de ser una colonia británica. A raíz de estos hechos, Ankara decidió lanzar una operación militar denominada Atila, un nombre bastante sugerente, el 20 de julio de 1974, con el pretexto de defender a las comunidades turcochipriotas, invadiendo así la parte norte de la isla y ocupando casi lo que sería un tercio del total del territorio. Esta parte norte declaró su independencia en 1983 con el nombre de República Turca de Chipre del Norte. No obstante, este estado es solo reconocido por la propia potencia invasora, es decir, Turquía, y poco más. La invasión de esta parte del territorio, además de muerte, de destrucción, de desplazamientos forzosos de grandes partes de la población, lo que hizo fue crear un caldo de cultivo para una confrontación que aún a día de hoy existe. Se calcula que unos 160.000 grecochipriotas que vivían en la parte norte de lo que es la isla huyeron o fueron directamente expulsados hacia las zonas del sur, así como unos 50.000 turcochipriotas que vivían en el sur hicieron lo propio desplazándose hacia el norte, estableciendo así propiedades de los grecochipriotas desplazados. Es decir, la gente se vio obligada a dejar sus casas donde vivía y al llegar a la otra zona en muchos casos se ocupaban las propias casas de la gente que también había sido obligada a ir a la otra zona del país. Y aquí obviamente cabría preguntarse qué es lo que hizo la comunidad internacional ante esta situación en la isla. Vemos como después de la invasión por parte de Turquía, las Naciones Unidas aprobaron varias resoluciones de condena y estas han sido ratificadas en numerosas ocasiones. Pero además de estas condenas internacionales, que ya sabemos que de poco sirven muchas veces,
poco más se ha hecho. En parte porque la situación de la isla de Chipre podemos considerarla a nivel geopolítico como un apéndice de las numerosas disputas que siguen manteniendo, incluso a día de hoy, Grecia con Turquía y viceversa, agravado por el hecho de que ambos países sean miembros de la OTAN y por la importancia estratégica incomparable que tiene Turquía respecto de esta y de la Unión Europea. Y aquí también cabría remarcar el apoyo que Estados Unidos ha dado a Turquía en muchos aspectos, incluido este. Vamos a ver ahora un poquito lo que es el Chipre actual. En la práctica estamos hablando de que Chipre es un país dividido en dos. El Chipre oficial, y entiéndase esto de oficial como la parte del país reconocida por todos los otros países, representa casi el 70% del territorio, mientras que la parte controlada por Turquía representa el otro 30%. El Chipre turco es una zona administrada y a todos los efectos, básicamente, un territorio más de Turquía, absolutamente dependiente de él en todos los sentidos, en el militar, en el económico, en el administrativo, en cualquier cosa que os podáis imaginar. Una de las peculiaridades de la situación es que existe una zona fronteriza al más puro estilo norcoreano o del Berlín en el periodo de la Guerra Fría. La capital, Nicosia, está dividida en dos por altos muros y alambradas vigiladas las 24 horas por soldados de ambos bandos. La capital de Chipre, del Chipre griego, es Nicosia del Sur y la capital del Chipre turco es la misma Nicosia, pero con el apéndice del norte. Tampoco se mataron mucho a la hora de poner los nombres de cada parte. La parte sur está plenamente integrada en la Unión Europea, especialmente en todos sus flujos económicos, y la parte norte está integrada en las redes comerciales y políticas del país euroasiático, lo que acentúa más las diferencias políticas y económicas en ambos territorios. ¿Os gustaría saber cómo se vive hoy en día la división nacional y qué queda de las tensiones del pasado? Vamos a contarlo un poco. Como ya hemos comentado, la capital Nicosia es a día de hoy lo más parecido al Berlín de la Guerra Fría, con un muro que separa la ciudad en dos mitades. En muchas de sus calles, especialmente las de la antigua ciudad amurallada, se levantan barreras y muros de hormigón con pasos vigilados por soldados armados y con una franja totalmente abandonada y desmilitarizada que corta no solo la capital, sino toda la isla de punta a punta, y que en algunos puntos tiene una anchura total de más de 7 kilómetros. Pero no solo hablamos de una división física del país, sino que esto va muchísimo más allá. La República Turca del norte de Chipre es uno de los lugares más aislados del mundo, sin ser reconocido por nadie y bajo sanciones económicas por más de 4 décadas. Y aquí yo creo que cabría hacerse otra pregunta, y es posiblemente la más importante que podemos hacernos, que sería ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Y si es posible una reunificación, al menos parcial, en algún momento. Pues para contestar a esto podemos coger los antecedentes y vemos que hasta ahora es algo complicado de imaginar. Aunque se han hecho varios intentos de negociación, incluso con el firme compromiso del secretario general de las Naciones Unidas, realmente no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo y ni nos ha dado ningún paso en este sentido que sea propicio a pensar que la isla se puede reunificar en algún momento. Pero además hay otros elementos que no invitan al optimismo en absolutamente ningún sentido. La deriva en materia internacional que Turquía ha tenido durante los últimos años no hace pensar que pueda llegar a verse una resolución del conflicto chipriota en un corto o medio plazo. Más cuando se juntan intereses estratégicos tan importantes como son los derechos de explotación de recursos minerales y energéticos que recientemente se han descubierto en las zonas de explotación comercial que rodea la isla. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy, donde hemos dado algunas pinceladas de la increíble historia de esta pequeña isla del Mediterráneo. Pero, como ya os he comentado anteriormente, nos queda la segunda parte, que consiste en una entrevista con un famoso futbolista español que actualmente milita en la Liga Chipriota y que ha podido vivir de primera mano la situación que se vive actualmente en la isla. Esta entrevista la tendréis disponible la semana que viene en todas las plataformas habituales. Recordad también que podéis seguirnos en nuestro Instagram para estar informados de los nuevos capítulos que iremos subiendo y no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos en redes sociales para que podamos seguir creando contenido independiente por y para vosotros.
Asimismo, si queréis contactar con nosotros, contraargumentar alguno de los puntos de los que hemos hablado o incluso proponernos algunos temas para hacer futuros podcasts, podéis hacerlo en la caja de comentarios de cada plataforma. Sin más, un saludo y muchas gracias por escucharnos.